Él es Juan David Muñoz, Juancho Muñoz, diputado del Partido Verde. Seguimos hablando de lo que ocurre con los corporados de la Asamblea Departamental de Antioquia. Señor Muñoz, muy buenos días. Lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Elkin, buenos días para vos, para Luisa, para Pablo y para todos los antioqueños. Muy bien, ya dispuesto a trabajar el día de hoy. Así debe ser, iniciar con pie derecho, con actitud, actitud con C y aptitud con P, todo lo que nos ocurre diariamente. Yo quiero comenzar a preguntarle por lo macro para después llegar al departamento de Antioquia. ¿Cuál es su pensamiento como militante del Partido Verde? Lo que el partido a nivel nacional ha arropado o no a don Gustavo Petro como presidente de Colombia. Bueno, pues de momento seguimos como partido de gobierno, acompañando al presidente en mayoría. Eso se tiene que ratificar. Esperamos que antes de que acabe el año en un Congreso Nacional de dirigentes verdes, pero de momento el ser partido de gobierno, yo lo respaldo, lo comparto. Creo que a pesar de muchas dificultades propias y generadas por externos por parte del gobierno nacional, se empiezan a ver frutos importantes. Creo que estos últimos meses han mostrado implementación de muchos de los programas y proyectos que se habían planteado desde el gobierno, y el manejo de la economía me parece que ha sido responsable, y muestra eso son los indicadores económicos que han salido en el último tiempo. Hay unas tareas pendientes del gobierno, obviamente, y en eso creo que cualquier partido, sea oposición o gobierno, debe estar muy atento. La política de seguridad, por ejemplo, el tema de la implementación de política de paz total ha tenido sus dificultades. Sin embargo, la mayoría del verde y yo en particular creemos que las rutas que se han planteado desde el gobierno son las más adecuadas. Diputado, a propósito del gobierno nacional, pues se ha mencionado por parte del Ministerio de Educación, pues inyectarle unos recursos a la Universidad de Antioquia. Menciono este tema porque en las últimas semanas se han presentado algunas polémicas en torno a la situación económica de la universidad. Propuestas que ha hecho el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como reducir el tema de maestros en la Universidad de Antioquia. Se ha hecho una asamblea a la cual no asistió ni el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ni el gobernador Andrés Julián Rendón, y pues el argumento de la alcaldía de Medellín fue que no los invitaron a esa asamblea. ¿Qué decir al respecto y qué posición tienen ustedes como diputados de Antioquia que hacen ese control político aquí en el departamento frente a la decisión tanto del gobierno nacional de inyectarle recursos a la Universidad de Antioquia como esa presunta ausencia por parte de los mandatarios regionales? Sí, Pablo, primero es que el tema de la Universidad de Antioquia es algo que estalló recién, pero que acumula una situación que se ha denominado como estructural y se expresa en lo financiero, y es producto de la manera en que se concibió el crecimiento de las universidades desde la Ley 30. No sé si ahorita volveremos a profundizar el tema, pero digo, la Ley 30, la concepción de la financiación que tiene la ley, sobre todo los artículos 86 y 87, en donde se plantea el presupuesto para las universidades públicas va a ser acorde al crecimiento del IPC, es una concepción de la financiación que lo que iba a generar era esto, tarde o temprano, un déficit estructural para todas las universidades públicas del país. En Antioquia, esto, y en la Universidad de Antioquia, esto se expresa, digamos, de una manera más dramática, por el nivel primero de crecimiento de la universidad en cuanto a infraestructura, pero también en cuanto a cantidad de estudiantes. Cuando se formuló la Ley 30, la Universidad de Antioquia había 14.000 estudiantes aproximadamente, y hoy hay cerca de 40.000. Hoy hay 11 sedes nuevas, pero además las exigencias propias
del Ministerio de Educación y el gobierno en materia de calidad, que además se acomodan a los estándares internacionales, le exigen a las universidades mayor niveles de profesionalización e investigación, es decir, docentes con perfiles más altos y mayor productividad académica, y eso implica mayor presupuesto. En síntesis, el nivel de transferencias de recursos del gobierno central a las universidades estructuralmente se fue deficitando al punto que universidades como la de Antioquia sostienen su presupuesto en más del 50% a partir de recursos propios. Eso se convierte en algo insostenible. Entonces, aterricémoslo. Mientras las transferencias del gobierno, sean nacional y departamental, no llegan al 50%, de ese 50%, la gobernación de Antioquia solo inyecta el 4% a la base presupuestal de la universidad. El resto lo asume el gobierno nacional. Esto entonces ha generado un problema tanto estructural como de flujo de caja. Entonces, ante eso, que hay que sumarle, y también podemos profundizar en eso, algunos manejos administrativos que uno podría criticar, pero que no son la raíz estructural del problema. Entonces, ante ese fenómeno, revienta la crisis financiera en la universidad por una razón sencilla: la universidad se quedó sin flujo de caja, sin posibilidad de recursos inmediatos para operar, y ante eso se hace un llamado que inicialmente surge del movimiento universitario, profesores, estudiantes, trabajadores, al gobierno nacional y al gobierno departamental e incluso al distrito de Medellín. Y se les dice: ¿ustedes cómo van a aportar a la solución de la crisis? El gobierno nacional, que a raíz de las protestas que se dieron hace unos 3 años más o menos, empezó a financiar con recursos extra a las universidades públicas, en el caso de la de Antioquia, además del IPC que por ley 30 tenía que darse. Empezó un aumento de 4, 5, hasta en el 2023, 9 puntos por encima del IPC. Entonces el gobierno nacional se compromete a no solo aumentar 9 puntos por encima del IPC, sino para el 2025 aumentar 11 puntos por encima del IPC y recursos adicionales vía, por ejemplo, venta de bienes de la SAE. Pero el caso de la gobernación de Antioquia, lastimosamente, no se presenta, digamos, una buena respuesta ante esa solicitud. La gobernación de Antioquia mantiene el 4% desde hace varios años. Desde el 2022 no se aumenta esa base presupuestal, y ante el llamado del movimiento multiestamentario de la Universidad de Antioquia, no se hacen presentes, así como no lo hizo el distrito. Y valga recordar que el 91% de los estudiantes de la Universidad de Antioquia son de los municipios de Antioquia, y de esos cerca del 60% son de Medellín. Lastimosamente no hicieron presencia. Hay evidencias ahí de los radicados en donde se demuestra que sí se les invitó, pero además todos los medios lo sabían, y digamos que la información les llegó tanto de manera formal como informal. Ellos sí tuvieron una reunión con el ministerio, con una mesa que se generó para analizar el tema presupuestal, pero de esa reunión lo que surge es, digamos, que la misma actitud de no vincularse de manera decidida. Hay una propuesta que hace el gobernador condicionada sobre una forma de vinculación a partir de aportes, que si quieres enseguida la desarrollamos, pero que es insuficiente. Y no solo eso, sino que desde la perspectiva del gobierno universitario, de la autonomía universitaria, se plantea que vulnera la autonomía universitaria. Diputado, yo quiero cambiarle de tema porque sabemos que usted ha sido acucioso con el tema Central Park, que es el debate hoy en la Asamblea Departamental de Antioquia, más por estar ubicado en Bello, donde usted le hace seguimiento continuo pues al todo el tema ambiental, de ruido y demás. ¿Qué espera de ese debate de hoy? Sí, Luisa,
¿Qué espero? Pues lo primero es que se hizo una serie de cuestionarios tanto a Viva como a Indeportes y al Colegio Mayor. Recordar que el Colegio Mayor fue el interventor del proyecto. Entre Viva e Indeportes hay unas dificultades jurídicas que corresponden al cierre financiero del proyecto, entonces hay demandas mutuas, el contratista también demandó tanto a Viva como a Indeportes, el proveedor, el Colegio Mayor también está en este litigio. Hay unos temas entonces que nos deben responder frente a cómo va ese proceso. Lastimosamente, lo que muchos consideramos es que este proyecto posiblemente, si no lo es ya, se acerca con riesgos a ser un elefante blanco, pues a hoy no está terminado y se requieren cerca de 60.000 millones para terminarse, pero yo, por ejemplo, lo que plantearé o he venido planteando en los debates sobre el Central Park es que el problema no es solo de corrupción, que seguramente hay y que tendrán que activarse. Una de las peticiones que vamos a hacer es que ya no solo informes de Contraloría, necesitamos que la Fiscalía se ponga al frente de esto, porque acá hay unos temas penales, que la Procuraduría también esté al frente y la Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional también se ponga al frente, porque eso hay que darle respuesta a quiénes fueron los culpables de las pérdidas de los recursos. Pero más allá de eso, mi planteamiento es que la propia concepción del proyecto estuvo mal, porque este lote que le correspondía a un gran parque metropolitano, que así se cede el lote, un parque metropolitano además a buscar solucionar el déficit de espacio público, pero también de espacio público ambiental, que además en su propia destinación se habla de parque popular, público y gratuito. La mera concepción de crear allí un parque de deportes a motor, buscando licencias internacionales para hacer competiciones de deportes a motor y una destinación, digamos, muy específica del bien para un deporte que no es, si bien está en auge o en crecimiento, no es el deporte, digamos, más popular, es el bien general, sin considerar además las afectaciones ambientales que genera un autódromo en zona urbana. Me parece que eso fue concebido de manera perversa. No hubo licencias ambientales y yo desde que estaba en el Consejo de Bello denuncié eso. No hubo estudios de ruido, yo desde que estaba en el Consejo denuncié eso. No hubo un estudio real de impacto socioeconómico al municipio de Bello, yo desde el Consejo denuncié eso. Y hoy la Contraloría departamental lo que hace es destacar esos elementos. No hubo esto, no hubo aquello, no hubo aquello. Se hizo de manera pronta, casi caprichosa, no se atendió realmente la destinación del bien, se buscó por medio de inversiones públicas favorecer negocios privados particulares, y estas son las consecuencias de este tipo de proyectos. Vamos a conocer qué iniciativas o propuestas hay por parte de Indeportes para salirle al paso a este tema. Yo sostengo que el proyecto se debe recuperar, pero no como autódromo, sino como un parque multipropósito deportivo, ambiental y cultural para todos los ciudadanos metropolitanos, y de esa manera evitar afectaciones ambientales que serán grandísimas, no solo del ruido, sino de vertimentos de combustibles, contaminación también en términos de la movilidad y la carga del suelo, entre otros. Finalmente, y me disculpa que me meta en su casa, pero esto tiene un tinte político. Como personas públicas, pues se deben exponer públicamente la situación. ¿Qué piensa por lo que está viviendo su tío León Freddy Muñoz, donde hace no menos de 2 meses la Fiscalía General de la Nación ha pedido condenarlo por narcotráfico, el actual embajador de Colombia ante Nicaragua? ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo y lo que le está ocurriendo a él? Pues yo creo que él no ha sido condenado.
y creemos, por como conocemos tanto el caso particular como el contexto en el que se da, que finalmente va a salir muy bien del proceso. Esto tiene que pasar en próximos meses. Nosotros creemos que se va a dar más o menos en noviembre. Ya sentencia absolutoria, consideramos, y por lo pronto él está ejerciendo su trabajo en Nicaragua como embajador, esperando también de pronto una buena noticia por parte del Congreso de la República. De pronto se ha hablado de unas renuncias de unos congresistas que ingresaron por la coalición Centro Esperanza, y para poder aspirar por otro partido tendrían que renunciar en noviembre. Pues en ese caso León cogería curul en el Senado. Entonces estamos más bien expectantes, pero como con muy buenas expectativas. Ya. Señor, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece y muchas bendiciones. A ustedes, un abrazo. Buen día para todos.